Bienvenidos todos nuevamente de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Les trae a ustedes la cuarta sesión de este ciclo de conversatorios, alcances de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos. Hoy el tema importantísimo, los retos y las expectativas. Nos acompañan la señorita Jessica Pacanchique, estudiante de la Universidad Pedagógica, nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Al igual nos acompaña Melanie de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El doctor César, nuestro moderador el día de hoy, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lisette, por la presentación del evento. El objetivo de hoy es, como ha sido en las sesiones anteriores, intercambiar saberes acerca de las condiciones de posibilidad y de los alcances que puede tener una red como esta en la que ustedes han participado y han desarrollado su actividad como defensoras y defensores de derechos humanos. Por supuesto, las personas que participan en esta reunión desde otras ciudades también pueden socializar o compartir sus saberes acerca del punto que hoy nos ocupa. En primer lugar, va a hablar Melanie Tapasco de la Universidad Distrital, luego lo hará Jessica, luego lo hará Mario, cada uno con un tiempo aproximado de 15 minutos. Luego habrá preguntas que nosotros estamos recibiendo y haremos una sesión de preguntas y respuestas. Tiempo aproximado de la reunión, 50 minutos. Muchas gracias, Jessica. Melanie, por favor, adelante. Sí, muy bien, buenas tardes a todos. Bien, como ya lo dijeron anteriormente, hago parte del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Distrital y también pues de la Red Universitaria de Derechos Humanos. Bien, en primer lugar les quería contar un poco del proceso que se ha llevado en la Universidad Distrital en derechos humanos. Digamos que el trabajo de derechos humanos de la Universidad Distrital nace a partir de un deceso de un compañero, digamos que fue vulnerado y que no se encontraba ningún protocolo dentro de la universidad para accionar ante estas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, esto sucede en 2016. Digamos que a partir de esto, los estudiantes evidencian todas, digamos, estas violaciones de derechos humanos y incluye dentro de sus exigencias del paro del 2016 de la Universidad Distrital una política de derechos humanos para defender y reivindicar a los estudiantes de la universidad. Digamos que el proceso de la Universidad Distrital ha sido bastante largo. Luego de esto, de este deceso del compañero, se inicia una hoja de ruta con la universidad, digamos que por exigencia de los mismos estudiantes, para crear estas políticas de derechos humanos y un protocolo de acción. Y bueno, digamos que en primer lugar se crea la hoja de ruta desde el 2016 y digamos que en el 2017 no se ve ningún avance en términos de derechos humanos de la universidad y digamos que no se tiene un diagnóstico claro de cuáles son las vulneraciones de derechos humanos dentro de la universidad o que nos aquejan a los estudiantes. Digamos que pasan muchos más años, llega otro paro del 2018 y de acuerdo a esto ya se empiezan a ver dentro de la universidad, digamos que comités orgánicos de estudiantes que se empiezan a formar y se empiezan a organizar para reivindicar todos los derechos de nuestros compañeros. Entonces, bueno, digamos que el trabajo también se ha dado gracias a la presión por parte de los estudiantes a la administración, porque muchas veces
digamos que desde los administrativos o desde lo académico no se alcanza a evidenciar todas estas problemáticas de los estudiantes. Entonces, gracias a esta presión, se empieza a visibilizar todas estas problemáticas y se empieza a demostrar que sí es necesaria una política de derechos humanos en cualquier universidad y también de género. Entonces, digamos que gracias al paro del 2018 se vuelven a incluir dentro de las exigencias de los estudiantes, generar estas políticas de derechos humanos, y en este año ya digamos que con la universidad se crea una mesa de trabajo que busca cumplir este objetivo, ¿no? Y también crear un observatorio de derechos humanos en la universidad. Digamos que esto todavía no está en proceso, ha sido un proceso muy largo, como les cuento, desde el 2016, y bueno, digamos que gracias al paro del 2018 se vuelve a retomar este trabajo. Y bueno, la ruta contemplaba el trabajo en varios ejes. Digamos, los ejes, ya les cuento los ejes. Los ejes van en 4 ejes principales. El primer eje es el de acompañamiento, el segundo de educación, el segundo de investigación y el tercero de una articulación interinstitucional. Es decir, el acompañamiento en qué podemos hacer jurídicamente en términos de derechos humanos, en qué apoyo podemos contemplar, apoyo psicosocial, jurídico, de acción temprana, en términos de movilizaciones, en la parte de educación, la capacitación y crear una cultura de derechos humanos que muchas veces es inexistente en muchos ámbitos universitarios. Otro ámbito que también lo buscamos con el Observatorio de Derechos Humanos es el de investigación. Y el de investigación tiene un eje muy importante, que es el de generar diagnósticos. Al generar los diagnósticos nos damos cuenta, digamos, en qué estado se encuentra la universidad, qué están pensando nuestros estudiantes, qué nivel de conocimiento de derechos humanos tienen. Y el último es interinstitucional, que es generar articulaciones con instituciones que ya sepan del tema de derechos humanos, con diferentes universidades, con diferentes colectivos, y digamos que, bueno, esa era la meta, y digamos que lo que se quería plantear desde las exigencias de los estudiantes con la administración de la Universidad Distrital. Esto viene desde el 2018, ¿no? Pasa el 2019, luego otro paro, y aquí ya se genera una comisión, o digamos que es una mesa de trabajo ya conformada. Se busca que sea, digamos que muy amplia, que recoja todos los estamentos de la universidad, como lo son, bueno, los estudiantes, trabajadores, académicos, docentes y administrativos de la universidad, ¿no? Digamos que los objetivos de esta mesa, esta comisión que se crea en el 2018, es continuar la metodología planteada desde el 2016 y recoger unos insumos. Porque digamos que si queremos generar una política de derechos humanos, si queremos generar o establecer el observatorio, pues necesitamos de un diagnóstico general y de insumos para llegar a nuestra meta. Entonces, bueno, digamos que esta mesa tiene esos objetivos generales, y digamos que se sesiona durante el 2019, digamos que juiciosamente. Sin embargo, bueno, llega otro paro y digamos que la tarea se detiene ahí. Lo que hace esta mesa en la Universidad Distrital es generar unas resoluciones para crear unos nuevos comités, pero digamos que ya tienen un tinte diferente a los que ya han venido trabajando orgánicamente por parte de los estudiantes, que también les quiero mencionar eso, que digamos que en la Universidad Distrital no hay una carrera de derecho como tal o de ciencias políticas, o digamos que áreas afines a esa parte, sino son carreras de biología, licenciaturas. Digamos que estas personas y estos compañeros estudiantes que vienen trabajando este tema
lo hacen de manera orgánica, buscando formación con otras colectivas que le trabajen al tema de derechos humanos, y digamos que ellos empiezan a visibilizar dentro de la universidad y dentro de los mismos estudiantes. Digamos que eh, el trabajo ha sido tan visibilizado que ya las personas o los estudiantes cuando eran violentados podían acudir a este comité orgánico que pues les repito que fue completamente de estudiantes. Entonces, bueno, retomando el objetivo de la Universidad Distrital, bueno, digamos que la comisión del 2018 no cumple todos sus objetivos, y, pero deja algo muy importante y es un precedente de crear las resoluciones de unos nuevos comités. Estos nuevos comités, digamos que los llamamos institucionales porque ya recogen a todos los estamentos de la universidad y son los encargados de seguir recogiendo los insumos para establecer una política de derechos humanos. Digamos que eh, un importante, o sea, lo más importante de este nuevo comité institucional es que recoge a todos, recoge a los estudiantes que a través de muchos años han luchado por los derechos de sus compañeros, están ahí, los docentes también, están los trabajadores de algunos sindicatos y pues obviamente la administración de la universidad. Digamos que eso ha sido en términos generales el trabajo de la Universidad Distrital en términos de derechos humanos. Eh, digamos que es algo muy importante también como la visión de los estudiantes que nace de la necesidad y de muchas vulneraciones que seguramente la universidad no estaba visibilizando y que es en este momento este trabajo de derechos humanos que se ha venido haciendo ha sido gracias a los estudiantes que han estado como exigiendo y visibilizando pues todas estas problemáticas de derechos humanos. Digamos que lo que busca este comité o la proyección que tiene este comité, digamos que tiene un trabajo continuo de generar insumos, de generar diagnósticos en la Universidad de Derechos Humanos y también crear nuevos, digamos que, proyectos académicos sobre también derechos humanos, que es algo que la Universidad Distrital no tenía y que pues está trabajando en ello, ¿no? Digamos que este año se pudo lograr sacar la creación de ese comité institucional y pues bueno, todavía lo van a establecer la próxima semana, digamos que va a ser oficial por fin, después de casi 4 años, perdón, 4 años de trabajo de los estudiantes visibilizando todas estas problemáticas y pues digamos que ese ha sido el trabajo de la Universidad Distrital. No sé si tengan alguna pregunta. Melanie, muchas gracias. En realidad la dinámica que hemos venido utilizando es que exponen primero los tres invitados. A nosotros ya nos empiezan a llegar preguntas por el Facebook Live y por otros caminos. Y al final yo se las presento y ustedes deciden cómo contestarlas. Muchas gracias Listo. por Listo. compartir su experiencia. Listo, gracias Jessica, a ustedes por el espacio. Jessica. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como lo mencionaron al principio, pues yo soy estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Hago parte de la red de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y asimismo como mi compañera Melanie de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos. Yo voy a abordar un poco el tema de pues lo que es y lo que ha venido siendo el trabajo de la red de la Universidad Pedagógica, pero también al final tocaré un poco en términos generales las expectativas y los retos que también tenemos como red universitaria distrital.
Bueno, creo que mi compañera Caterina ayer tocó mucho, digamos, el tema de la relación que hay de la red de la pedagógica con la institución para el tema de proyectos formativos, como lo fue, por ejemplo, el diplomado que realizamos, que no fue solo de la mano de bienestar universitario, del programa de convivencia de la Universidad Pedagógica, sino también que fue una alianza que se hizo con la Organización de las Naciones Unidas, también con las personas encargadas de formación de la Oficina del Alto Comisionado, que se encuentra aquí en Bogotá. Pero digamos que en términos metodológicos, la alianza que se tiene con la institución, por decirlo así, pues entendiendo que la red de la Universidad Pedagógica es un órgano completamente estudiantil, independiente como tal a bienestar universitario, el programa de convivencia, se hacen alianzas precisamente para tocar temas como lo son no solo formación, sino también la creación de una política institucional de derechos humanos, en la cual hasta ahora se está, pues digamos que proyectando metodológicamente cómo va a ser este trabajo, ¿sí? Se está empezando a dar como estos primeros pasos. Muy importante también es el tema de la vulneración a los derechos dentro y fuera de la institución, no solo a estudiantes de la universidad, sino también a funcionarios, a funcionarias, a maestros y maestras, digamos que no solo en el ejercicio del derecho a la protesta, sino también en las actividades, digamos, cotidianas, como parte de la comunidad estudiantil o de la comunidad universitaria de la pedagógica. Entonces, por ejemplo, nosotros y nosotras como red de la Universidad Pedagógica trabajamos mediante equipos de trabajo o comités, dependiendo, pues, digamos que la tarea, por decirlo así. Y asimismo, trabajamos de la mano con la institución. Entonces, digamos, en el tema de la política de derechos humanos, hay unas personas de la red encargadas de trabajar este tema de relacionamiento con la institución para la proyección y la construcción de la construcción de esta política. Y el programa de convivencia también delega unas personas para que trabajen en este tema, así como hay otras personas encargadas por parte de Bienestar Universitario de construir de la mano con nosotras pues los temas de formación. Digamos que nosotros hemos tenido tantos avances como los ha tenido la Universidad Distrital, no digamos que por temas de lucha del movimiento estudiantil o porque no haya voluntad, por decirlo así, sino porque realmente han habido ciertas diferencias con la institución en términos de autonomía, porque digamos que la Universidad Pedagógica sí maneja unos criterios para los funcionarios y también para el funcionamiento interno de su institución, pues los cuales los rige a ellos, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros queremos, por ejemplo, salir con chalecos que dicen, pues, derechos humanos, equipo de derechos humanos, pero tienen el logotipo de la universidad, eso nos compromete a nosotros como si fuéramos funcionarios de la institución y como si dejáramos de ser estudiantes. Y eso pues le trae también ciertos como problemas, por decirlo así, o cargas legales a la institución. Entonces, digamos que estamos en ese trabajo constante de tratar de llegar a puntos medios en los cuales podamos trabajar en la construcción de una institución y un ambiente universitario que defienda precisamente los derechos humanos de toda su comunidad, pero digamos que sí estamos un poco más atrás que la Universidad Distrital en términos de esos avances. Y como red universitaria distrital, pues bueno, digamos que la trayectoria ha sido un poco pues más compleja en términos de que es una estructura un poco más, pues no solo más amplia, sino así mismo también, perdón la redundancia, más compleja, porque tiene personas integrantes y organizaciones que hacen parte de diferentes universidades públicas y privadas de Bogotá. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada universidad, cada IES, como lo mencionaban ayer,
funciona de una manera diferente o trabaja de una forma diferente. Entonces, digamos que en términos de logros, para nosotros como red universitaria distrital, ha sido fundamental el reconocimiento pues, de la red, no solo a nivel distrital, sino inclusive, por ejemplo, en este tipo de espacios que son fuera de Bogotá, o encuentros inclusive nacionales, como lo fueron los ENES, que se reconocía ya la existencia del trabajo de la red universitaria distrital, sino también con las diferentes organizaciones de derechos humanos que existen en el país, y con organizaciones también institucionales como lo son, por ejemplo, la ONU. Otro de los logros que nosotros y nosotras sentimos que es fundamental es la creación de una metodología de sistematización organizada y unificada, la cual no solo nos permite visibilizar las diferentes categorías o especificaciones que hay en las violaciones a los derechos humanos en términos de la protesta social, sino también la sistematicidad que se encuentra dentro del tratamiento que hace el Estado al derecho a la protesta social. Como lo mencionaba ayer mi compañera Catherine y pues también Mario, y es que definitivamente nosotros y nosotras vemos el derecho a la protesta social no como un derecho aislado, independiente, sino que a partir de ahí es que se gestiona la defensa y el respeto de los demás derechos, como lo son el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la alimentación, etc. Retos hemos tenido bastantes, digamos que dificultades también, también por el panorama, digamos, nacional en el que nos encontramos, un país en el que pues los líderes sociales, los defensores de derechos humanos son perseguidos también, son amenazados, inclusive su trabajo muchas veces es torpedeado precisamente por temas de seguridad, pero pues afortunadamente ese tipo de alianzas, como lo mencionaba anteriormente, con diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales, de la capital también, inclusive internacionales como son la OEA y la ONU, nos ha permitido hacer avances en términos de no solo la visibilización de la violencia que sufre el movimiento estudiantil, sino también en la necesidad de que se trabaje a nivel nacional en un control real precisamente a estas entidades del Estado como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, en su actuar y en su manejo también a los diferentes derechos, entre estos pues el derecho a la protesta. Expectativas, pues tenemos bastantes. A partir de noviembre del año pasado, que fue el paro nacional, como red distrital empezamos a plantearnos precisamente cuál era nuestra postura, a cuestionarnos también cuál era nuestra postura respecto al papel que cumple el SMAT dentro de la movilización social, ¿no? Y es precisamente que nosotras y nosotros como red universitaria distrital le apostamos al desmonte del SMAT porque creemos precisamente que es una fuerza represiva totalmente, que no se cumplen ninguno de los protocolos ni nacionales ni distritales para el control de masas, para el control de la protesta, de la movilización, sino que todo lo contrario, es una fuerza totalmente desmedida en comparación a los manifestantes, a las movilizaciones, y que hemos evidenciado gracias a esta sistematización que hemos venido manejando por esta investigación, como lo mencionaba ayer mi compañera, investigación acción participativa, que también realizamos en campo cuando estamos realizando nuestros esquemas, nuestra labor de derechos humanos, o inclusive dentro de los espacios de formación. Evidenciamos que efectivamente cuando no está el SMAT en las movilizaciones, las vulneraciones a los derechos humanos, pues bajan radicalmente. Y no solo las violaciones a los derechos humanos, sino también las dinámicas de la protesta social son totalmente diferentes a cuando se encuentra el SMAT en la calle. Y también una expectativa es
precisamente que en Bogotá y en Colombia se empiece a ver el derecho a la protesta como un derecho legítimo, que si bien constitucionalmente está protegido, internacionalmente también está protegido, en la práctica realmente es un derecho que no es muy legítimo, no solo por el incumplimiento de estas normas, sino también porque los medios de comunicación y precisamente el lenguaje que se utiliza en cuanto a la protesta social, desde hace muchísimos años, lo que ha hecho es que la sociedad en general, la población del común, los padres, las madres de familia, muchas veces de los estudiantes que se movilizan, tengan un pensamiento un poco errado de lo que es la movilización social, inclusive le tengan temor a la movilización social, porque se ve precisamente este ejercicio como un ejercicio totalmente ilegítimo, como si fuera una actividad violenta, cuando realmente es el simple cumplimiento de un derecho fundamental que tenemos los seres humanos de organizarnos y a manifestarnos. Como Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos, le apuntamos totalmente a la justicia. Nuestra sistematización ha sido utilizada, digamos, en diferentes espacios, no solo de debate de control político, sino también audiencias de control de garantías, inclusive nos han utilizado como fuente para proyectos de tesis, proyectos investigativos. En este momento también se está preparando un programa, un homenaje a los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la Universidad de La Salle. Si no estoy mal, no recuerdo la universidad, qué pena. Y ellos no solo utilizaron nuestra sistematización, sino que realizaron una serie de entrevistas a pertenecientes a la red, precisamente para visibilizar la importancia de esta labor y porque buscamos que a través de diferentes instancias se pueda hacer justicia con las víctimas, no solo con las víctimas del movimiento estudiantil, que son precisamente como el sector en el que estamos enfocados como Red Universitaria Distrital, sino que a partir de ahí se empiece a visibilizar la violencia estructural que existe también en el país, dentro de esto también pues la jurídica, y es precisamente que por fin estos agentes estatales, policiales, del ejército, que vulneran los derechos humanos dentro del movimiento social y de la protesta social, pues cumplan precisamente con la condena, con, no sé, la sanción, y que respondan ante las víctimas por los daños que han venido cometiendo. ¿Terminó Jessica? ¿Jessica terminó? Sí. Parece que sí. Jessica, muchas gracias por su presentación, muy amable. Me quedé esperando que cerrara. Le agradezco muchísimo. Mario tiene la palabra. Bueno, a veces quedan pocas cosas por decir cuando se han dicho tantas. Primero agradecerle a Melanie y a Jessica que hubieran aceptado esta invitación. También con Jessica estuvimos desde el principio en este ejercicio de la red. Aún no nos conocíamos cuando comenzó esto y fue en la red que nos conocimos. Y siempre dijimos que la amistad nacía del hacer. Y después de funcionario y tal, queda una amistad muy, muy bonita con Jessica. Solamente voy a puntualizar un par de cosas nomás. Profe, como acercándolas a los motivos de estas conferencias que hoy se cierran y que no puedo comenzar sin agradecer a la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander esta invitación. Fueron 4 sesiones en la cual le han dado toda la importancia al tema de la red. Como tal vez decía Jessica, lo comentábamos por interno en medio de estas conferencias, a veces uno mismo no se da cuenta de lo importante que ha hecho hasta que tiene que contarlo y hasta que hay quien lo escuche. Es muy interesante. Muchas gracias a la UIS, muchas gracias Piña. al profesor Torres, al profesor Javier
y a todos los compañeros y compañeras de la mesa de derechos humanos con quien siempre trabajamos un ratico después, por esta invitación. Puntualizaré un par de cosas. Queríamos invitar a alguien de la distrital y a alguien de la pedagógica para que se vieran dos tipos de acercamiento diferentes a una relación con la administración, no necesariamente la adecuada ni la perfecta, sino la que sucede, ¿sí? Una cosa es acercarse en la distrital, que como Melanie lo planteó, desde la muerte del compañero en la universidad, del compañero estudiante de la universidad, de la sede tecnológica, hasta el día de hoy ha sido un acercamiento entre disputas y alianzas, ¿cierto? Independientemente del rector, pero una cosa es muy, muy interesante ver, y es un poco lo que les había planteado a los compañeros de la Universidad Industrial de Santander, y es que el Comité de Derechos Humanos allí, o los comités de derechos humanos allí emergen como una necesidad, como una reivindicación del movimiento. Es decir, y fíjense ustedes, compas de la Universidad Industrial de Santander, el relacionamiento con la universidad no es una dádiva, sino una exigencia de los estudiantes de la Universidad Distrital. Y no es un relacionamiento para fundirse y para perderse en él, ¿sí? Sino un relacionamiento diferenciador. Aquí estamos, necesitamos que esto se reconozca, necesitamos que esto se plantee, necesitamos que esto se dé, ¿sí? Desde Novita, Brian y todos los compañeros que estuvieron en el principio, que fueron los que nosotros conocimos en aquel entonces, desde Alex y Angie, siempre fue una reivindicación. Siempre fue una reivindicación. Los comités de derechos humanos que fueran reconocidos, no fue una discusión como a nosotros no nos van a chupar el trabajo, sino necesitamos que nos reconozcan, y desde ahí lo planteamos. Eso es una forma de acercarse, una forma de reconocimiento, una forma de darle a los derechos humanos y a la exigibilidad de los derechos humanos un lugar dentro de la universidad. También quiero recalcar eso que planteaba Melanie, y es que por supuesto que ha habido profesores siempre de la distrital muy cercanos a este tipo de procesos, ¿sí? A veces funcionarios también que han estado muy cerca, pero la variabilidad de los funcionarios es mayor que la variabilidad de profesores o estudiantes, entonces no permanecen, se van, etcétera. Pero siempre ha habido una política de exigibilidad del reconocimiento y de alianzas con maestros. El caso de la pedagógica es diferente, con otro camino. Me imagino que la relación actual es lo que intuyo, porque no la sé, es lo que intuyo por lo que dice Jessica, al parecer al no estar tan bien, pareciera como poner en cuestión ese relacionamiento como se dio. Yo tengo pues diferentes opiniones frente al tema, como siempre, con todo el respeto y el cariño que nos tenemos para poder también decirnos entre nosotros no estamos de acuerdo, pero entiendo que en la pedagogía comenzó de otra manera, con una administración un poco más receptiva hace un tiempo, y también el tema de los derechos humanos que venía desde hace un tiempo atrás, no emerge con el gobierno del profesor Adolfo, sino el gobierno del profesor Adolfo se hace una apertura. Ahí planteamos algunos de los errores que ahora creemos que se cometieron, pero ha habido una relación estable con la administración, y ahora hay una decisión, y es lo que percibo, por lo que planteó Jessica hoy, por lo que plantea Caterina ayer, de hacer un mayor ejercicio de diferenciación y de postura de autonomía. En esencia, entonces, estos dos caminos, lo que a mí me parece que suelen indicar es que cualquiera que sea la relación que se tenga con una universidad, con una institución, lo principal es defender la autonomía de los equipos de derechos humanos, la autonomía para definir, para plantear, para exigir, para construir, y una autonomía que implica además un reconocimiento respetuoso de la administración a esa autonomía, ¿sí? A esa autonomía, y un reconocimiento que sea un apoyo a esa autonomía. En eso me parece que es como, me parece y agradezco que Melanie y Jess hubieran llegado a esta conclusión, que fue un poco lo que intenté yo plantear desde el primer conversatorio. Y en ese sentido, digamos, un par de cosas en cuanto a los retos de las redes universitarias de derechos humanos, y aquí voy a intentar superar la discusión de Bogotá para plantear una visión un poco más nacional.
como decía, hay una investigación en curso que lleva haciendo el profesor Miguel Ángel Beltrán, que se llama Las violaciones de derechos humanos a los estudiantes, ¿sí? O el movimiento estudiantil como víctima. El profesor Miguel Ángel Beltrán de la Universidad Nacional de Colombia ya ha venido hace un tiempo dando esta discusión. Ya hubo una primera publicación, ¿sí? Y es absolutamente necesario que se reconozca en el país que el movimiento estudiantil ha sido víctima de la violación de los derechos humanos, ¿sí? Como movimiento. Y ese es un papel muy importante que pueden jugar las organizaciones de derechos humanos. El segundo elemento que me parece muy importante para las organizaciones de derechos humanos es el reconocimiento y la construcción nacional de una metodología de sistematización. Eso que decía Jessica es verdaderamente importante. Nosotros tuvimos, yo no sé si lo recuerdas, Jessica, en algún principio los maestros de la universidad querían decirles, sobre todo a ustedes, a los estudiantes, cómo o qué era sistematizar. Mire, esto es sistematizar como si su experiencia validara la verdad. Y yo recuerdo mucho cuando Jessica, Catherine, Cristian, Sebas, los compañeros decían, no, nosotros vamos a sistematizar de acuerdo a lo que nosotros creemos porque somos los que estamos en el campo. Y se impuso bajo, inclusive en contra de lo que muchos decíamos, incluido yo. Así no, y los compañeros sistematizaron como planteaban, y es cierto, hoy son fuente, la sistematización de las redes fuente de muchas investigaciones y procesos que se están dando. Es muy interesante que esa sistematización ha sido tomada desde Ángela María Robledo hasta, para hacer debates en el Senado o en la Cámara, hasta profesores que están haciendo investigaciones sobre el movimiento estudiantil, pasando por entidades internacionales y abogados que quieren hacer litigio estratégico. O sea, la sistematización de las redes es una cosa absolutamente robusta, ¿sí? Que logró un lugar, ¿sí? Y que poco a poco, si eso funciona y si el plan sigue, se encamina a hacer una publicación de cómo es que ha sido la violencia contra los estudiantes 2018, 2019 y 2020. Ahí hay unas líneas de sistematización importantes. Y un tercer elemento que es muy importante ahora para los equipos de derechos humanos es necesaria la formación situada. Si algo deja esta red, como enseña esta experiencia bogotana como enseñanza, y creo que eso lo compartimos todos, con todos los tropiezos que se tuvieron en las dificultades, es la necesidad de elevar el reconocimiento, el conocimiento y los saberes sobre la defensa de derechos humanos. Porque hay que entrar en una disputa casi desde lo conceptual hasta lo práctico. Desde lo conceptual hasta lo práctico para el tema de derechos humanos. Solamente finalizo con una cosa porque ya tengo aquí un afán de tiempo, y es decir que urge, como decía Jessica, como lo mencionaba Melanie, como siempre lo planteamos en la red desde el lugar en el que estuviéramos, que hay que transformar los imaginarios sobre la protesta. De nada puede servir, de nada sirve este tipo de sistematizaciones y procesos si en la vida cotidiana no somos capaces de recuperar la protesta como un lugar para transformar las situaciones de inequidad en el país. Muchas gracias, profe. Quedo pendiente entonces de las preguntas. Bueno, mil gracias por sus intervenciones. Son las 5:47 minutos. Les voy a decir las preguntas que nos han llegado hasta este momento. La primera, es que hay dos preguntas similares, yo las voy a juntar. ¿Ustedes han pensado desarrollar alguna actividad de articulación a nivel interdepartamental o nacional? Esa es la primera. La segunda es, ¿ustedes tienen algunas pruebas acerca de si hay variaciones en las modalidades tanto de violación como de defensa de los derechos humanos en estos tiempos de pandemia? Pues,
todos vemos televisión y a todos nos llega información y quisiéramos saber si ustedes han visto esas variaciones. Tercera, ¿ustedes creen que es posible y viable y necesario trabajar con las autoridades universitarias o administración universitaria independientemente del talante de cada una de ellas? La última es, ¿cómo pueden trabajar juntos teniendo dinámicas y niveles de desarrollo tan distintas? Tienen la palabra. Y les ruego que me disculpen, es que tuve que gritar por un asunto doméstico acá. Solicito sus disculpas. Les propongo lo siguiente, Jessica y Melanie. Yo no respondería en este caso, porque son preguntas para la red. ¿Sí? Ustedes dos respondan, yo ni comentarios. ¿Sí? Son preguntas para ustedes completamente. Que igual me lo iban a decir, yo sé. Entonces, como mejor me quedo callado. Perdón, ¿quién empieza a contestar? Ah, ok. Es que no sé si respondemos tal vez las 4 o las 2, porque puede que tengamos una perspectiva diferente, o si nos dividimos. ¿Qué piensas, Melanie? Pues como tú quieras. Yo creo que si quieres, pues alguna puede empezar y pues la otra puede complementar o si tiene algo más que decir, ¿no? Para no extender el espacio. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, digamos que yo hago parte del equipo de sistematización de la RUT, de la red distrital. Entonces, pues, por ejemplo, las que podría empezar contestando sería lo de las variables de la modalidad de violaciones a los derechos humanos y tratamiento también de la defensa de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y es que efectivamente no solo las condiciones han cambiado, precisamente porque el escenario es totalmente diferente. Se cayó Jessica. Dale, Melanie, entonces tú mientras Jessica regresa. Listo. No había encendido el micrófono. Bien, yo quiero iniciar con la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar o cómo se plantea el trabajo con organismos que son diferentes o que se plantea el trabajo de manera muy diferente? Yo creo que todo trabajo se puede lograr a partir del reconocimiento, a partir de reconocer la diferencia del otro y de la meta que es construir y reivindicar y digamos que sí reivindicar los derechos humanos a nivel estudiantil. Digamos que preguntaban si nos planteamos trabajar con organizaciones sin importar, digamos que de dónde vengan. Yo creo que sí es posible y digamos que en la Universidad Distrital se logró a partir de ese reconocimiento, de reconocer la autonomía de cada uno de los puntos de vista de los diferentes comités que hay por facultad, que hay por colectivas. Entonces yo creo que sí es posible respetando y reconociendo al otro ente como un ente activo en la reivindicación de derechos humanos. Digamos que la otra pregunta que nos planteaba, si nos planteábamos, digamos, que expandir o articular con otras organizaciones a nivel nacional, digamos que en una coyuntura nacional no lo planteamos, articular con derechos humanos de otras universidades, digamos que a nivel nacional, porque pues evidenciábamos que las dinámicas en Bogotá se estaban presentando de cierta manera, pero también habían algunas sistematizaciones de violencias en otras universidades, en otras ciudades, y también nos parecía importante articular
con las otras universidades a nivel nacional. Entonces, si en algún momento de la red nos planteamos articular con demás universidades públicas. Digamos que en la otra pregunta de cómo han cambiado las dinámicas de acuerdo a la pandemia en defensa y en violación de derechos humanos. Yo creo que el ser humano siempre está en constante cambio y asimismo las dinámicas a las que nosotros debemos corresponder como organizaciones, como colectivas de trabajo. Digamos que muchas veces caemos en el error de pensar que el trabajo de derechos humanos es solo estar en campo, pero esta pandemia ha servido para plantearnos otro tipo de trabajo, ya sea de formación, ya fuera de lo coyuntural, que es importante seguir moviendo y que a pesar de que hay una virtualidad, siguen habiendo violencias y digamos que vulneraciones de derechos humanos dentro de las universidades, a nivel académico, a nivel sociocultural, a nivel económico, y digamos que y es algo, voy a plantear un ejemplo como la lucha de matrícula cero para los estudiantes de universidades, de todas las universidades. Digamos que la sociedad siempre está en constante cambio y las violaciones siempre también se van a transformar y asimismo debe ser digamos que nuestra capacidad como organizaciones defender los derechos humanos. Desde la pandemia sí se ha logrado, digamos que el movimiento estudiantil, digamos que es el motor de todas nuestros comités y pues desde la misma red también para defender los derechos de la universidad y pues de sus estudiantes. No sé si ya volvería, Jess, para completar o no sé si se me escapó alguna pregunta. Creo que ya. No, tal vez yo te pediría un poquitico más de profundidad, perdóneme, profe Torres. Señor. No porque sea la pregunta más importante, sino porque ha sido el motivo de discusión. ¿Sí? La pregunta es si se debe plantear alguna relación, o sea, si se deben plantear relaciones con las instituciones independientemente de dónde vengan, ¿no? De su planteamiento político. ¿Sí? Entonces, si quieres profundizar un poquito más ahí por la experiencia que han tenido ustedes allí en la distrital, sobre todo, ¿sí? ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, digamos que el trabajo siempre es complejo, ¿no? Digamos que siempre se presenta el tire y afloje de las diferencias que hay dentro de cada organización, digamos. En algunas de las comisiones también el trabajo del comité estudiantil orgánico fue muchas veces cuestionado, ¿no? Pero sin embargo, desde el comité nunca abandonamos el espacio por esas diferencias, sino priorizamos nuestro objetivo y digamos que lo que o sea, el por qué estábamos ahí. Yo creo que cuando se plantean el trabajo con otro tipo de organizaciones, creo que es importante tener planteado siempre el norte de cada comité, de cada organización, para no abandonar los espacios, sino al contrario, empezar a construir desde esas diferencias sin perder lo que somos como comité estudiantil de derechos humanos o como red universitaria. Creo que es lo más importante, el autoconocimiento de las mismas organizaciones para seguir construyendo con otros actores que son diferentes a nosotros, pero que al final pues son necesarios para seguir construyendo, digamos que en nuestro caso, política de derechos humanos o el establecimiento de un observatorio de derechos humanos. Entonces, creo que es lo más importante. Okay, Jessica, le vamos a dar un chance de 2 minutos que nos quedan. Por favor, úsenlos. Abre el micro, Jess, abre el micro. Ya lo abrió. ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo.
Como lo mencionaba Melanie, pues las dinámicas cambian totalmente, y como yo también lo venía mencionando. Para ser muy concreta, la idea es que, como lo mencionaba mi compañera, pues la defensa de los derechos humanos, al ser y tratar de ser una defensa completamente integral, pues la empezamos o la queremos o la pensamos desde diferentes aspectos o de diferentes lugares, ¿sí? En este caso, que es la pandemia, como red universitaria distrital, lo hablamos, y pues en definitiva nuestra defensa por los derechos humanos no solo debe ser, como ya lo mencionábamos, el derecho a la protesta, que pues si bien es un derecho que legitima los demás derechos o que defiende los demás derechos, vemos que tenemos una vulneración a derechos más próxima, que vemos la necesidad de apropiarnos, como es por ejemplo el tema de la matrícula cero. En la Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional, hay campamentos precisamente exigiendo la matrícula cero. A nivel nacional también hay un movimiento estudiantil muy fuerte exigiendo el derecho a la matrícula cero, y no solo el derecho a la matrícula cero, sino también el derecho a una calidad estudiantil, a unas condiciones que nos permitan estudiar de la manera más óptima, como lo son, por ejemplo, el tema de la alimentación. Tenemos compañeros y compañeras que no tienen conexión a internet. A mí se me acaba, por ejemplo, de caer el internet, y así mismo funciona también con las clases. Entonces es como también a partir de nuestra labor de defensa de los derechos humanos, apropiarnos precisamente de lo que también nos compete, y es también la vulneración que nosotros y nosotras vivimos en nuestra cotidianidad, no solo en el ámbito universitario, sino también en nuestros barrios. Y ya. Jessica, muchas gracias. Melanie, muchas gracias. Mario, personas que nos vieron por el Facebook Live, les agradecemos muchísimo. Nosotros vamos a entrar en la segunda parte de esta sesión cuando Santiago así nos lo indique. Por ahora despedimos y tomamos 3 minutos.